Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos, gracias por su sintonía de Radio Monumental y CDR Canal 2. Estamos en La Hora que Ortiga. Arrancamos nuestro programa de esta noche de inmediato con la buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche es para el desarrollo del proceso de publicación de los papeles de Panamá. Hay un elemento inicial. Esta cantidad inmensa de documentos salen de manera irregular, ilícita, impropia. Eso está mal, es reprochable, es censurable. Pero una vez que salieron, peor sería que no se hicieran de conocimiento. Es una red mundial de periodistas y medios de comunicación, entre los cuales dos de Costa Rica, ameliarueda.com y el semanario Universidad, hicieron eco de los hallazgos que han encontrado durante muchas semanas de estudio. Crítica, que no es una investigación porque no lleva los procedimientos ordinarios. Reconocimiento, han dado la cara, han puesto al mundo de cabeza frente a un hecho inusitado de una magnitud gigantesca. Para mi gusto, sospechoso que solo aparecen presuntos participantes en toda esta red de determinados orígenes. Es extraño que no aparecen grandes capitales de los países desarrollados todavía, pero esto solo ha mostrado la punta del iceberg. Entonces, la buena nota de esta noche es por los medios nacionales que se han atrevido a dar a la luz pública los contenidos de este proceso y desde luego por la red mundial de comunicación que se ha generado para que se conozca lo que contienen los papeles de Panamá o los Panama Papers, como les han llamado algunos comunicadores. Hola, soy Catalina Blanco, gerenta del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Los invito para que sintonicen todas las noches a las 9:30 La Hora que Ortiga, el programa de don Rolando González. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión.
Regresamos, amigas y amigos, con Fuego Cruzado. Esta noche invitamos al viceministro de Hacienda, responsable del área de ingresos, Fernando Rodríguez. Le habíamos solicitado que nos acompañara para hablar en alguna medida de la tesitura de los proyectos que están en la Asamblea Legislativa, de la dinámica del Ministerio de Hacienda e inevitablemente de las implicaciones que tienen los papeles de Panamá en la vida nacional, en el plano fiscal, en el plano tributario. Hemos conocido declaraciones suyas y del Ministerio y queremos compartir con ustedes algunos elementos complementarios con la precisión de que este programa es de línea abierta, por lo tanto hay una interacción para hacer democracia mediática y aprovecharemos al máximo la presencia de don Fernando. Fernando, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta noche en la hora que Ortiga. Queda menos de un mes de sesiones extraordinarias. El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de conducir el barco hasta tan lejos como sea posible o hasta los muelles previsibles, y en medio de la discusión de fraude fiscal, de caja única, de extinción de dominio, de exoneraciones, de el plan fiscal propiamente dicho, aparece este burumbum mundial de los papeles de Panamá. ¿Cuál es la lectura que tiene en el Ministerio a propósito de todos estos elementos? Y luego los vamos segmentando. Sí, bueno, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es un hecho muy interesante, ¿verdad? Porque cuando uno trabaja en esas cuestiones, uno sabe que los crímenes ocurren, pero normalmente no ve a los victimarios por ningún lado. Tiende a ser muy difícil, ¿verdad? La evasión es una cuestión en la que uno la logra atacar en algunos casos y en otros definitivamente no va a poder porque no tiene los recursos o la capacidad para hacerlo. Y sabía también que esto era un fenómeno global y que probablemente había a través de algunos países movimientos de recursos que facilitaban esas cuestiones. Este caso viene a develar una trama muy compleja, muy compleja, que inevitablemente va a tener que plantear algunas modificaciones en cuanto a la forma en la que se estaban abordando algunos temas, no necesariamente solo aquí en Costa Rica o solo acá, sino a nivel mundial. Ya hoy el presidente de los Estados Unidos anunciaba que va a pedirle reformas al Congreso de ese país. El gobierno francés anunciaba además que va a reintroducir a Panamá en una lista negra de naciones o jurisdicciones no cooperantes en cuanto a la transparencia, en intercambio de información. Y los mismos panameños anunciaban que iban a tomar represalias en caso de que algunas medidas se aplicasen contra ellos. Aquí a lo interno, evidentemente, le da una cara visible a una discusión que ha venido dándose en las últimas semanas, que ha tenido puntos de apoyo y algunos detractores, por ejemplo el tema del proyecto de lucha contra el fraude, el tema propiamente del registro o de la base de datos de beneficiarios finales, y crea una circunstancia muy particular, una evidencia de la necesidad de caminar en el fortalecimiento de la administración tributaria, que históricamente se ha dado a pasos cortos y a veces durante periodos muy largos no se ha caminado. Entonces, creo que en ese contexto aparece en un momento propicio en la discusión nuestra y en un momento complejo, digamos, a nivel internacional, en donde los países en desarrollo todavía no logran levantarse la situación de crisis y se están percatando de que, pierden muchos recursos a raíz de esto. El ministro de Finanzas alemán, por ejemplo, hoy hablaba de que ese país pierde al año entre 50.000, o en Europa se pierde más bien, en el continente europeo se pierden entre 50.000 y 100.000 millones de euros al año por estos problemas. Así que son situaciones de gran relevancia, son problemas importantes, generan atención en los países y ahora lo que queda es ver si esa atención va a traducirse en reformas. Don Fernando, he oído la tesis de que
la aparición de esta documentación y su desarrollo mediático en Costa Rica ha sido aprovechado con oportunismo por el gobierno para impulsar el proyecto de fraude fiscal. ¿Es así? No, creo que nosotros lo que hemos venido defendiendo el proyecto y evidentemente tratando de lograr encontrar acuerdos, tanto así que todavía la semana pasada seguíamos en este proceso sin conocer que esto iba a suceder y en la magnitud que se iba a dar. Pero bueno, es que cuando nos topamos en el camino con estas cosas y confirman que el proyecto que estamos defendiendo, que estamos impulsando, es necesario por las razones mismas que la revelación de estos datos implican, evidentemente no podemos dejar de juntar una cosa con la otra. Pero no creo que haya oportunismo, es que, como lo decía ahora, o sea, ya hay países que están reaccionando y que están hablando de reformas. Nosotros teníamos la reforma presentada, en este caso en el proyecto de lucha contra el fraude, y ahora no es que hay que presentar una reforma, ya está. Ahora lo que hay que hacer es ver cómo terminamos de darle la viabilidad política suficiente para poder avanzar con ella en el Congreso. Don Fernando, a propósito de esto, ya voy a abrir a partir de este momento el acceso telefónico 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, y quienes me escriben por otras vías igual lo pueden hacer. He oído de representantes del empresariado costarricense, y hoy se lo oí a un colega diputado, decir que el uso o el abuso de esta concentración de datos de un bufete para hacer esta explosión mediática en el mundo es una prueba categórica de que la información sobre sociedades no debe estar en un solo lugar, y menos en manos del Estado. Los dos sabemos que esta ha sido la gran polémica durante los últimos meses sobre el registro de accionistas. ¿Qué opinión le merece ese argumento? Creo que si nos fuéramos a la letra estricta del comentario, ninguna base de datos en ninguna parte del mundo podría estar segura, y entonces no podríamos crear ninguna base con información sensible. Y eso es imposible de pensar, porque desde la información que tienen los bancos de todos sus clientes hasta la información que tiene un sistema como el de seguridad social sobre sus usuarios, inclusive sus pensionados o las personas que están aportando la pensión, es información sensible, pero es fundamental para poder construir la política en diferentes ámbitos. La tributaria es una de ellas. Hay mecanismos para proteger la información, los hay en todas las partes del mundo, y todos pueden ser vulnerables bajo cualquier circunstancia, pero todos están sujetos también a políticas para protegerlo. Creo que no es un argumento, porque entonces ningún país podría recopilar esta información, y muchos lo hacen. Lo que tenemos que ver es buscar la mejor manera de proteger la información, que eso es en lo que tenemos que caminar. Lo dijo inclusive el secretario general Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, cuando decía que bueno, si ponemos el tema de la seguridad como una excusa, nunca vamos a avanzar en este tema. Tenemos que ver cómo resolvemos lo de la seguridad para estar tranquilos y caminar en eso. Pero siempre puede haber alguna vulneración, algún problema. Lo ha sabido hasta las mejores familias, porque bueno, Edward Snowden pues tuvo acceso a la base de datos de la CIA, se robó la información, se logró filtrar alguna información de estas, y estamos hablando de una de las organizaciones más grandes en materia de espionaje que hay en el mundo. Entonces lo que tenemos que buscar es cómo proteger al máximo la información, a sabiendas de que bueno, siempre va a haber alguien que la quiera acceder, y a nosotros como sociedad nos toca ver cómo la tenemos que proteger. 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, Fabricio Valgen Martín, Lo Oiré, William Soto Zamora, siempre lo escucho, Rolando, aun cuando soy del PUSC. Celebro eso porque nos da más fuerza y más crecimiento. Mario Alberto Córdoba, saludos amigos, esos son mensajes de Facebook. Vamos a ver en Twitter, Oscar Arts, muy buena nota, la buena nota de hoy. Saludos Rolando y equipo de La Hora que Ortiga desde Barba. Oscar Artavia Sánchez, Andrés Núñez.
Más que señalar, me parece que ahí está el tema. Hacemos algo diferente, seguimos igual haciendo solo un show de cosas así, galimatías. Si de los Panama Papers los $500 de Malvavi son un hallazgo de primicia, significa que no hay nada grave para Costa Rica. Micael Cael, nacional o internacional, que las autoridades digan que los Panama Papers les revelaban algo nuevo es reconocer que no están en nada. Dice Olman Rímola, pregúntele por qué si hay tanta evasión como dicen, no hay un solo evasor en la cárcel. Entonces empecemos con esta de don Olman Rímola y la otra de si hay efectivamente hallazgos en esto para el gobierno. Oímos a don Edilberto Escobar y luego volvemos con todo junto. Adelante, don Edilberto, desde Goicoechea. Muchas gracias, Rolando, por la oportunidad y siempre reconociendo la calidad de esta ventana para la democracia mediática, como lo señalaste en el anuncio del programa. Realmente difiero con vos en cuanto a que en la presentación, hablando del caso de Panama Papers, decía vos que de estos hechos inusitados que se han conocido aquí, Rolando, nada es inusitado. Esto es, como dice el pueblo, un secreto a voces. Aquí hay una terrible evasión interna que no solo al interno desnuca al erario público, sino que a nivel del manejo de los paraísos fiscales, de los recursos de personas que se niegan en todo momento a colaborar con la hacienda pública. Entonces deberíamos yo hacer un ejercicio como el que hago con mis colegas abogados en la corte, que hoy en las salas de juicios hablábamos de ese tema y decíamos, ¿irá aquí a caer alguien por esto, por esta responsabilidad? En algún momento el fiscal general de la República se va a armar de valor y va a entrarle a este asunto. Y miren, en Islandia ya cayó el primer ministro, aquí no va a caer nadie, porque esa es la manera de ser del costarricense. Lastimosamente. Muchas gracias a don Alberto Escobar. Inusitado, que es inusual o raro. Claro que es inusual, es raro que se dé a conocer públicamente semejante volumen de información sobre organismos, organizaciones o actividades offshore. Eso no hay otra manera de llamarlo. Don Fernando, entonces las preguntas van aparejadas. Sí. No, sobre lo que decía don Olman Rímola, muy interesante el cuestionamiento. Hasta hace unos 3 años prácticamente no se había llevado a juicio ningún caso por evasión. Creo que allá por el 2012 se lleva el primero y se condena a la persona. Ese caso resulta que como defensa la persona no solo presenta una apelación, sino que presenta una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta y para todos los casos, todos los juicios por evasión, según el artículo 92 del Código Tributario. Entonces no hubo más casos llevados a juicio porque la sala paró el tema hasta que no conociera la norma. Hacia mediados del año pasado la sala dice no es inconstitucional y reactiva el tema. E inmediatamente la Fiscalía de Delitos Económicos, de la mano de don Warner Molina, que es una persona que muy interesada en caminar en estos temas, ha venido haciendo una gestión muy buena sobre este tema y ha venido empujando algunas cuestiones. Por eso ustedes ven que en las últimas semanas se han dado algunos allanamientos relacionados con acusaciones que se han llevado al Ministerio Público, pero desgraciadamente es porque estuvieron parados durante algún tiempo por una acusación en la Sala Cuarta. Creo que además ahora hay una visión de la Fiscalía en general que es más proclive a entrarle a estos casos. Antes no era como de importancia para el fiscal o tenía enfoque en otros temas. Pero bueno, resulta que ahora además los delitos tributarios, los delitos aduaneros, los delitos fiscales en general, son delitos precedentes para materia de legitimación de capitales. Entonces ya los que andan en estos temas, en estas investigaciones, les ha interesado esta cuestión y yo creo que se podría venir a empujar el asunto. Que si alguien va a terminar en la cárcel,
Bueno, el cuidado que tenemos que tener nosotros es no hacer un alboroto por un caso que no lo amerite y hacer la investigación que corresponda por el caso que sí lo amerite. Aquí hay que separar muy cuidadosamente este tema, por eso nosotros no nos hemos referido a casos puntuales, las investigaciones se harán de mano de los técnicos, no podemos juzgar al que no ha cometido un delito, ahí parte el principio o la presunción de inocencia, y se harán las investigaciones que correspondan. Yo sé que en esto vamos a contar con la cooperación de la Fiscalía, lo hemos sentido así, hemos venido trabajando con ellos, y lo que nos toca ahora es hacer la investigación y cuadrar los números y la información que nos corresponda para poder presentar los casos. Hasta no tener algo sólido no podemos llevar nada a los tribunales si corresponde, porque recuérdese que aquí se lleva algo a juicio por evasión si supera los 500 salarios base. Si está por debajo de eso, se aplican sanciones administrativas. Entonces, habrá que ver además si estamos ante casos grandes. Estamos en la hora que Ortiga. Hoy hablamos con el viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, don Fernando Rodríguez. Dice Micael Cael, los Panama Papers son una comprobación que el agua caliente sí existe y que igual no quema a todos. Y a partir de esta situación y ubicándonos en el proyecto de fraude fiscal, en ese conjunto normativo de aprobarse, ¿qué cambiaría? Bueno, vamos a ver. Hay varias normas que yo creo que son muy importantes en cuanto a la posibilidad de que la administración tributaria tenga acceso a información que es valiosa. Por ejemplo, la información de la política que conozca a su cliente. No estamos hablando de información financiera, es la información que la gente llena a la hora, por ejemplo, de abrir una cuenta. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros nos hemos encontrado en casos que hemos investigado, en casos que inclusive han llegado a los tribunales, que hay gente que se registra en la tributación haciendo una actividad, o suponiendo que hace una actividad, y en otros ámbitos se registra haciendo otra. El año pasado hubo un caso muy sonado de legitimación de capitales, de lavado de dinero que venía de España, y cuando nosotros empezamos a revisar, bueno, era una gente que vendía joyas y con nosotros estaba registrado como desarrolladores de software o vendedor de software. Evidentemente son dos actividades distintas, y sobre una tenían que pagar impuestos, más impuestos que sobre otra. Y en una evidentemente pues se justificaba que tuvieran grandes cantidades de dinero y en la otra no tanto. Entonces ese tipo de información nos es importante, la información de los beneficiarios finales de las entidades jurídicas, la información de quién se beneficia, por ejemplo, los fideicomisos, cruzar los controles, por ejemplo, que las sociedades que tengan que estén morosas con el fisco, que no puedan contratar con el Estado. Ayer le comentaba a alguien que, por ejemplo, si en una contratación pública nosotros nos topamos con una sociedad, en una empresa que le debe plata al fisco, no podemos hacer nada. Si en este escándalo apareciera una sociedad que es proveedor del Estado y que sale en un escándalo de estos y que se comprueba que hubo alguna falta, no podemos hacer nada. Y eso evidentemente genera un problema. Le estamos pagando a una sociedad y a su vez ella no está cubriendo sus responsabilidades. Y así hay varios controles, se mejora el proceso de cobro de impuestos en cuando ya estos pasa a cobro judicial, ahí se agiliza el mecanismo, porque el problema es que ahora es tan lento y tan engorroso que cuando llegamos a cobrar ya la gente se dio cuenta que hemos llevado el caso a cobro judicial y se desaparecieron todos, se dio el vaciado patrimonial, no aparece la empresa, no aparece la persona, no aparecen bienes por ningún lado y no hay por dónde cobrar. Entonces, medidas de este tipo por lo menos nos dan esa fuerza para ver cómo hacemos para cobrar mejor impuestos. Don Gerardo Rojas desde San José, bienvenido. ¿Qué nos dice? Buenas noches, muy amable. Para el señor Rodríguez quería hacer una consulta. A veces uno paga en el sistema bancario nacional los impuestos o los parciales y 4 meses o 5 meses después le mandan un correo diciéndole que está atrasado. Quería que me sacara de esa duda para ver qué se puede hacer. Muy amable. Sí, muchas gracias. En ocasiones es porque pudo haber quedado pendiente algún periodo en el pasado. Puede ser no el caso, pero habría que revisar. Entonces el sistema, cuando uno paga, lo que hace es cargarlo al periodo más atrasado.
Entonces siempre sigue apareciendo uno rezagado. Ese puede ser en una circunstancia. La otra es que el banco no esté reportando a tiempo. Y entonces, al no reportar a tiempo, se hace un pago por el monto que correspondía, pero en estos los pagos parciales, por ejemplo, se cancelan intereses y entonces sigue quedando un monto rezagado que puede seguirse acumulando al cabo del tiempo. Ahí yo lo que le recomendaría es que al momento de pagar, haga un doble chequeo, digamos, en alguna administración tributaria de cuánto debe y vea en las páginas web del mismo banco cuál es el monto que le están cobrando, a ver si ambos coinciden, y si hay diferencias, preguntar a raíz de qué surge esa diferencia. 905-222-0000, el acceso telefónico, si usted quiere acompañarnos en la hora que Ortiga. Esta noche hablamos con don Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda. Olman Rímola, hace un año entonces, ¿cuántos procesos penales están en la Fiscalía? Le digo la respuesta de una vez: 0. A propósito de la pregunta anterior, Luis Antonio Valverde, ¿por qué no entiende que el pueblo en su gran mayoría no quiere más impuestos? Tienen que reducir el tamaño del Estado. Andrúvich, habrá base de datos que pueden ser vulnerables, mas no existiría base de datos más apetecible que el registro de accionistas. Luis Manuel Madrigal, ¿necesita Hacienda más personal para investigar evasores fiscales? Pregunta, ¿se han creado más plazas en la dirección encargada? David Barrientos, ¿será que la divulgación masiva trajo efectos contrarios? ¿Hubiera sido mejor ir revelando cada caso poco a poco? Micael, en China los Panama Papers le hicieron un favor al pueblo, les apagaron los televisores un rato. Eso está muy bien. Sí. Oscar Arts, ¿pasará algo en Costa Rica o será tan solo el famoso escándalo de 3 días? El primer ministro de Islandia renuncia. ¿Qué nos dice de esto? Bueno, para ir en orden, no, ya hay casos en la Fiscalía y elevados a juicio. Perdona, Fernando, oímos a don Mario Cotto y paramos y a don Jorge Hernández e integramos todo. Don Mario Cotto, adelante. Le pregunto al señor Rodríguez, el gobierno que usted representa hizo un bestial aumento al presupuesto nacional el año tras anterior, cercano a un 20%, cosa inusitada históricamente en este país. Luego, el gobierno apela a que le aprueben impuestos. ¿Dónde están las economías, pero concretas? ¿En qué campos hay economías? Porque este gobierno, igual que los anteriores, gastan a lo ancho. Por lo tanto, me gustaría ver de su persona que me ilustre cuáles son los esfuerzos concretos que ha hecho en los diferentes campos de gasto público. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Don Jorge Hernández desde San Pedro, y ahí paramos con llamadas y mensajes para redondear con don Fernando lo que nos han planteado. Don Jorge Hernández, adelante. Muchas gracias, buenas noches. Hay un asunto que me llama la atención, y es que en esto de los Panama Papers, ¿cuántas empresas de Costa Rica figuran trabajando ilegalmente? En Costa Rica hay unas 4,000 empresas grandes y medianas, y lo que se ha mencionado ahí no llega ni al 1%, y basta para que esa información la tomen como base para tratar de justificar el registro de sociedades y justificar meter más impuestos. O sea, hay una desproporción. Se hace un escándalo, le hablo de Costa Rica, no estoy hablando del resto del mundo, y resulta que uno revisa el semanario Universidad esperando encontrar unas 50 o 100 empresas y no encuentra nada de eso. Me parece que hay una desproporción. Quería hacer esa observación. Muchas gracias a don Jorge Hernández. Dice Galimatías, si se pudiera cobrar el salario por Panamá con menos impuestos yo lo haría. Y Micael Cael, ¿por qué Costa Rica no lidera a nivel mundial el experimento de eliminar el dinero físico? Eso acabaría con el problema fiscal. Don Fernando, ahí tiene una surtida. Sí, esta está buena. Vamos a ver, con respecto a lo del gasto,
el tema es que cuando uno acumula en el tiempo un problema como el fiscal, en algún momento se encontrará las consecuencias de tener tanto tiempo discutir el tema y no poder solucionarlo. Nosotros tenemos 14 años, digamos, desde más o menos, desde que salió el informe, 13 años, desde que salió el informe de exministros de Hacienda en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez. Y desgraciadamente hemos fallado 2 veces en una reforma por problemas de constitucionalidad y ahora estamos haciendo un tercer intento. Y digo esto porque resulta que para el año 2015 se juntaban varios vencimientos de deuda y hacía una explosión del tema del gasto de la amortización, o sea, la autorización para poder renovar esa deuda que vencía. Eso fue una de las razones por las cuales el presupuesto creció un montón. Además de que, bueno, creció la partida de gasto en educación porque venía ajustándose la proporción en relación con el PIB, dada la reforma constitucional que se había aprobado, si no me equivoco, en 2010 o 2011. Y bueno, es una decisión que tomamos todos, en su momento todos estuvimos de acuerdo y bueno, y ahora hay que ver cómo la financiamos. A partir de ahí sí hemos tenido que hacer ajustes importantes en gasto. El año pasado se aprobó por el Congreso, posterior a esto, un presupuesto extraordinario donde se recortaron un poco más de 40,000 millones y nosotros empezamos a hacer ajustes en algunas partidas de forma importante, en viajes al exterior, en viáticos, en extras. Algunas han golpeado la gestión de algunas entidades, pero ya también se vuelve una necesidad de hacer eso. Y en gasto, como lo decía, no es el área mía, como lo decía mi compañero José Francisco Pacheco, la posibilidad de hacer cosas en el corto plazo es relativamente pequeña, sin que uno no dañe los servicios que el Estado brinda. En los últimos años se hizo un esfuerzo muy importante, por ejemplo, por aumentar las plazas en seguridad y los recursos que se estaban destinando. Ahora no hemos vuelto a crecer en eso y ya empiezan a verse rezagos y ya necesitamos más recursos. En educación probablemente tengamos que ver cómo mejoramos el uso de los recursos, pero la sociedad no quiere recortar por ese lado. Entonces, habrán lugares en donde se puede, habrán cosas que se pueden hacer, habrán cosas que tomarán tiempo en materia de gasto, ya hemos hecho algunas, hemos avanzado hasta donde podemos. Pero el tema con los impuestos es que además tenemos leyes muy viejas. La del impuesto de ventas es del año 83, la de rentas del 88, y la realidad económica que hay en el país es muy diferente a la que ven en los 80s. Son leyes con un montón de huecos y agujeros. A propósito de estos casos, por ejemplo, uno que se nombró ahí, no lo voy a citar, pero probablemente ya lo hayan visto, de la venta de una empresa nacional, que se decía, bueno, no pagó impuestos a esa venta, no nos pagó porque no se cobran, o sea, no hay un impuesto que los grave, o sea, no hay nada ilícito ahí, simplemente hay un vacío en la ley, y es un vacío que hay en la ley de renta. Y en el impuesto de ventas, por ejemplo, para el paso del IVA, decía la Contraloría hace poco, o el año pasado más bien, que ha venido creciendo el sector servicios y no los tenemos grabados, entonces el potencial de recaudación de ventas se va a ir disminuyendo en el tiempo. Y eso permitiría, cerrar esos portillos, permitiría a su vez ir reduciendo evasión. Entonces, pues también esto va a ayudar a la discusión del tema que tenemos ahora. No es simplemente ajustarlos por subir impuestos, es también ajustarlos porque tenemos que modernizarlos. Vamos a ver, ¿qué va a pasar con estas investigaciones y si son pocas en relación con el tema? Bueno, yo entiendo que en realidad falta mucha documentación porque salga a la luz. Solo para Costa Rica se hablaban de 75,000 documentos, creo que a la fecha no han salido a la luz ni 1,000 dentro de los que se han analizado. No sé cómo van a seguir saliendo, pero bueno, tendremos que verlos. Pero lo que son muestra, sobre todo, digamos, si uno compara esto con la experiencia internacional, es las maniobras que se aplican. Y ahí es donde tenemos que aprender, porque esto es solo la filtración de un bufete en un país. ¿Cuántas de estos tipos de maniobras se hacen en otros países? Bueno, si sabemos que se hacen, ahí es donde tenemos que aprender de esas maniobras para tratar de evitarlas. Y eso es lo que nos da pie a hacer reformas. Por eso decía al principio, no solo nosotros estamos hablando de reformas, ya se está hablando de reformas en otros países del mundo. Y no es porque aparezca un caso o porque aparezcan 1,000, es porque se sabe que es la maniobra que se utiliza y ahora hay que ir a combatir esto. Es un poco el juego del gato y el ratón. El que quiere evadir va tratando de escabullirse y siempre va a estar la administración tributaria detrás tratando de alcanzarlo. Don Fernando, una pregunta que va al aire. ¿Hay casos ante el Ministerio Público? Sí, en este momento hay uno elevado a juicio
que bueno, ahí está avanzando. Son casos como muchos que pasan por los tribunales, que a veces se llevan su tiempo, y hay varios presentados en el Ministerio Público. Solo el año pasado se presentaron 5 casos nuevos. Como les digo, a la mitad del año prácticamente no se había activado ninguno, pero ya pues se está preparando la presentación de estos casos. Con la modificación que se hizo de la ley de contrabando, ya empiezan a configurarse más casos por esta vía, o sea, no solo defraudación fiscal propiamente dicha, sino también aduanera y casos de contrabando, que van a terminar también en manos de los tribunales. Y tenemos que buscar la manera de fortalecer las áreas del ministerio que se dedican a estas investigaciones, porque también alguien hacía esa pregunta. Desgraciadamente, por las restricciones fiscales que hemos tenido desde hace un tiempo, no hemos logrado hacer crecer esas áreas, pero sí tenemos más contribuyentes, más actividad comercial, etcétera, y bueno, ya ahora tendremos que hacer un esfuerzo, aunque sea temporal, para poder garantizar que tenemos la capacidad de investigar estas cosas. Dice Andrúvich: este gobierno no ha podido organizar un FIA en 2 años, ya recuperó gastos 2015 del fracasado FIA, demuestren eficiencia en el gasto. Arts: don Fernando, la renuncia del primer ministro irlandés deja claro que todo lo que sucede con los offshore es algo grande. Rigo: ¿por qué gastar en contratar funcionarios para ver el tema de los Panama Papers y los que investigan en tributación? David Scott: de acuerdo con registro de accionista, pero fuera de Hacienda, porque siempre hay fugas de información. Recordemos lo de Herrero. Ricardo Pesco: no hay gran cosa de ticos haciendo cosas ilegales en Panama Papers. Sara: de hecho el transfer pricing es algo común y hay documentales, reportajes que siempre han existido, pero a nadie le importa. Andrúvich: ¿con qué cara suben el presupuesto 2015? Inconstitucionalmente un 20, ahora dicen que no hay dinero para pagar estos gastos. Oímos a don Jimmy Álvarez, que sería la última llamada de este segmento, desde San José. Bienvenido, ¿qué nos dice? Gracias, don Rolando. Eso es una consulta. Me llama la atención que cuando se dieron las nuevas normas en el 2012 para apoyar las investigaciones de tributación directa, nos metieron, para mí, un gol a toda la administración tributaria, y fue pasar de 200 salarios base a 500 salarios base el tema de las retenciones de impuestos, retenciones indebidas para efectos de delito. O sea, si intentaban que se cobrara más, ¿cómo metieron un gol de pasar de 200 salarios a 500 salarios base para efectos de que se configurara el delito? Gracias. Aquí hay una pregunta interesante, dice Luis Manuel Madrigal: ¿pediría Hacienda a los 2 medios que publicaron la información los documentos relativos a Costa Rica? No, yo decía en la mañana que yo creo que no podemos sentar un precedente que sería, a mi criterio, peligroso, de exigirle a un medio de comunicación que revele la información con la que cuenta o sus fuentes. Creo que entraríamos en un conflicto legal muy importante, y probablemente se nos entregue mucha información que no tenga la posibilidad de ser usada en una acusación. Aquí hay pistas, o sea, nosotros vemos las huellas del animal en la tierra. Tributación lo que tiene que hacer es encontrar las pruebas de que existe. Si aparece un indicio, lo que nos toca es asumir esto como si fuera una denuncia e ir a investigar. Nosotros tenemos que corroborar de forma independiente la información que está ahí para poder presentar, digamos, esa investigación y abrir una fiscalización más amplia, o inclusive llevar el caso al Ministerio Público si fuera el caso. Pero ni creo que debamos pedir la información. Entrar en ese conflicto me generaría dudas. Ni además creo que debamos únicamente partir de esa información sin investigar nosotros por cuenta propia. Todo lo que está ahí, lo que se diga, tenemos que verificarlo, tanto lo que se diga por los medios, en este caso, como inclusive las aseveraciones de quienes se defienden. Tenemos que ponerlas en la balanza y asumirlas todas como una prueba. Eso creo que tenemos que respetar el debido proceso para evitar que no haya ningún abuso. Se me fue la pregunta del señor.
la que hizo por teléfono. Ahorita la recuperamos, sí, porque aquí tenemos otro aguacero, Fernando Hidalgo. En este país todo el mundo sabe que no es más con impuestos que resuelve el déficit. El problema está en los gastos. Ernesto Benavides, porque hacer una caja de registro de impuestos a nivel mundial donde independientemente se crean asociaciones de registro en los impuestos. Diego Corrales, ¿qué ha pasado con el tema del Banco Nacional y también de la Dos Pinos? Francamente no sé a qué se refiere lo del Banco Nacional. Me imagino que ha sido la disputa que hay a nivel nacional entre el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica. Eso es ajeno al Ministerio de Hacienda. Manrique Loaiziga, nadie quiere ser ministro y por visto en la UCR nadie entiende nada de Panama Papers. Manrique Loaiziga, o algo peor, una comisión legislativa para hacer circo político con varios dictámenes y nada que avance. Ricardo Pesco, esa información debería ser de acceso a tributación y Hacienda debería despedir 50% y contratar mejores profesionales. Es que Carmen Mata dijo, ahorita nombra ministro de Panama Papers para estudiar los casos. ¿Algunas consideraciones de cierre, don Fernando? No, vamos a ver, los funcionarios que tenemos hacen trabajo ordinario de investigación y de fiscalización, y en muchos casos un trabajo muy bueno. Hay que considerar que en algunas áreas hay poco personal, pero aún así hacen un esfuerzo importante, y que nosotros tenemos sistemas informáticos que apenas estamos en el proceso de ir mejorando. Lo que hemos planteado es hacer un acopio temporal o digamos buscar personal de forma temporal para fortalecer este proceso y en general atender todo esto que está aquí en el medio. No es que la gente que está no sirve, es que simplemente pues está apareciendo un montón de información. Probablemente otros países requieran de nosotros información para ser intercambiada, y eso también tenemos que atenderlo, son compromisos internacionales. Que por qué hablamos de reforma y por qué no recortar gasto. Yo decía un día de estos, la gente del Fondo Monetario, cuando estuvo acá ante la pregunta periodista, que por qué no insistir más en recorte de gasto, y el jefe de misión del fondo decía que bueno, Costa Rica es un país con un nivel de gasto que es aceptable para el nivel de desarrollo que tenemos, y que probablemente el esfuerzo tengamos que hacerlo, habrá una posibilidad de hacer algún esfuerzo por la vía del gasto, pero el mayor esfuerzo tengamos que hacerlo en ingresos. Hay muchas cosas en las que todavía no gastamos lo suficiente, y en otras probablemente tengamos que hacer ahorros, y cuando hacemos ese balance y tal vez quedemos en el mismo punto. ¿En dónde no gastamos suficiente? Bueno, Costa Rica es un país que invierte muy poco en infraestructura pública, y no es de ahora, es de hace desgraciadamente varias décadas. Es casi que el último en América Latina en ese sentido. Protegemos un 25% del territorio nacional en áreas públicas protegidas, y tenemos poco más de 200 guardaparques. Hay 800 oficiales de tránsito para cubrir el país en varios turnos, y si los distribuimos en todas las carreteras, bueno, no sé cada cuántos kilómetros podría haber un oficial de tránsito. Entonces hay muchas cosas en las que todavía tenemos rezagos. Ahorita no tenemos capacidad para poder hacerlo, pero en algún momento el país tendrá que llenar esos faltantes y esas necesidades de servicio público. Y bueno, para eso se requerirán recursos. La democracia cuesta, y vivir en una democracia implica pues invertir en la democracia. Estamos en la hora que Ortiga. Hoy hablamos con el viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, don Fernando Rodríguez. Le agradecemos enormemente que haya participado con nosotros y haya contestado las inquietudes de nuestra feligresía ortigosa. Por cierto, ya recordé la pregunta del señor, porque ahora mi esposa me ayudó a recordar, con respecto a la reforma que se había hecho sobre el tema del umbral para llevar los casos a juicio. Yo le puedo decir que había una intención muy loable, digamos, de hacer esa reforma, y era que en ese momento no había movimiento judicial de los casos en los tribunales, y por lo tanto no se estaba cobrando, y el ministerio pues le interesaba recuperar recursos. Y bueno, se dijo, bueno, ¿por qué no lo recuperamos vía administrativa? Ahora hay una intención más fuerte de la Fiscalía de entrarle a estos temas, y los tribunales creo que se están preparando para eso, nosotros mismos también.
Entonces, bueno, no sé, quedará sujeto de revisión, como se revisó el umbral de contrabando, si es necesario volver a ver ese tema de los 500 salarios base y llevarlo a otro punto. Pero bueno, llegaremos a esa discusión en algún momento. Ahorita tenemos otras en el medio que yo creo que hay que terminar con las que hay que terminar de salir. Don Fernando, una pregunta que me llega de última hora. ¿Es cierto que Dinaeco no ejecutó 1.500 millones porque Hacienda lo giró tarde? Esa plata, hasta donde entiendo, yo no he estado... Esto lo pregunta don Marvin Venegas de San Rafael de la Hueva. Yo no estoy completamente al tanto, pero hasta donde entiendo, esa es la plata que estaba en el último extraordinario que se aprobó el año pasado. Si usted recuerda ese extraordinario, prácticamente la Asamblea lo aprueba un martes, ocurriendo se publicó miércoles y el jueves se tenía que pedir autorización a la Contraloría para que hicieran las modificaciones presupuestarias de las entidades públicas para que a su vez se pudiera transferir la plata. Parece que en ese proceso, porque bueno, eso sucedió la última semana de trabajo, la Contraloría trabajaba hasta ese jueves, que era jueves 17 de diciembre, después el 18 ya no trabajaba la Contraloría, todos los demás salíamos, por eso tenía que hacerse ese día. Y parece que hubo un problema para transferir la plata y finalmente no logró ejecutarse porque lo que quedaban eran algunos días del año y ya laboralmente inclusive habían entidades públicas que ya no estaban trabajando. En ese proceso parece que se quedó la transferencia sin ejecutar. Es lo que yo entiendo, no, como les digo, no, como no es el área mía, no estoy totalmente empapado del asunto, pero hasta donde entiendo fue un problema con las fechas hacia el final del año. Hola. Mi nombre es Catalina Cabezas, soy tesorera de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Los invito a que se ortiguen de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Canal 2 y por Radio Monumental. Los esperamos. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Regresamos, amigas y amigos, a la recta final del programa de esta noche. 905-222-0000. El acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Nos planteamos 3 temas para este cierre y ustedes los que quieran. Un tema es el incendio que se ha armado en Liberación Nacional con la precandidatura de José María Figueres, los comentarios de Óscar Arias y desde luego la expectativa que se crea acerca de la disputa interna entre los verdiblancos. Ahí usted puede darnos su aporte, su criterio, su ortigada. Otro es que en la Asamblea Legislativa, conforme se acerca el 1 de mayo, se acelera el ritmo en todas las fracciones parlamentarias para dirimir quiénes serán jefes o jefas y quiénes ocuparán las subjefaturas, así como el ascenso o no de determinadas fracciones al directorio legislativo con las candidaturas correspondientes. Hay interés por un lado de mantener la alianza que está vigente, por otro lado de acercarse con el PAC, hay gente que quiere, gente que no quiere, y en materia de jefaturas pues también hay contradicciones. Un tema más para compartir con ustedes es la afirmación de que la reubicación de postes y tuberías, añado yo, cableado, es uno de los factores que más encarece las nuevas carreteras y que más dificulta su avance. Esto a propósito de obras grandes como la carretera Cañas-Liberia, que está ya en uso pleno. Hay 2 corrientes, uno es que se siga haciendo como viene y otro es que se puede incluir en el costo del proyecto y que después las instituciones vinculadas hagan el reintegro correspondiente de las obras para no consumir tanto tiempo y tantos recursos.
905-222-0000, el acceso telefónico para que usted nos acompañe con sus puntos de vista acerca de los temas que estamos planteando. Tenemos otras reacciones en Twitter. Alexander Zúñiga, para eso son muy buenos, evadir y prescribir. Sara, el periodismo no logra mucho, los leaks son más que eso, es un golpe bajo a lo que está mal. Carmen Mata, sigan engordando la planilla, eso es dicho con Ortiga. Olman Rímola, los CPA deberían emitir sus certificaciones de ingresos contra declaraciones de renta, pero no lo hacen, lo sé porque soy CPA. Ricardo Pesco, hoy eso no basta, hay que saber a dónde buscar, qué se hace hoy, cómo llegarle a las cosas, no es marcar y tomar café. Luis Manuel Madrigal, es consciente Hacienda que hacer todas las investigaciones tomaría tiempo suficiente para que prescriban los supuestos delitos. Olman Rimo, la elevación es muy alta como para que no haya evasores en la cárcel. Por ahí se debe empezar antes de más impuestos. Michelle Chinchilla, eso no es porque Luis Guillermo derogó el decreto que puso Laura Chinchilla para penar con cárcel la evasión. Eran preguntas para nuestro invitado que ya se retiró porque terminó la sección de eso. Y el impuesto de la gasolina, ¿a dónde va? Eso dice Luis Antonio Valverde. Manrique Loaiziga nos dice que los irlandeses tienen más huevos y dignidad que nuestros políticos, que acá diría que es persecución. Acá diría no, ya lo han dicho, ya lo he oído. Olman Rímola, debería investigar si efectivamente existen procesos en la fiscalía. Gente de adentro dice lo contrario. David Scott, se ha considerado establecer el IVA en un porcentaje menor al 13 para aumentar la recaudación y evitar la evasión. Manrique Loaiziga, con la cara de yo no fui, soy víctima de todos del PAC. Luis Miguel, entonces el objetivo fue crear polémica y ensuciar nombres. Pesco, no es pecado ser millonario, ellos hacen su estructura para mantener su privacidad, pero ya ve. Tenemos a don Alfredo Trejo desde Heredia y Jorge Arturo Fonseca desde Nicoya. Adelante, don Alfredo. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Esa información que nos dicen los medios sobre que don Oscar le propuso a don José María buscar un candidato de consenso para liberación, lo que no dijeron los medios es lo que don Oscar se reservó, y es que él no lo dijo gracias por su humildad disfrazada de arrogancia, de que él lo que quiere es que ese candidato ser él mismo, ¿verdad? Eso no lo dijo don Oscar. Muchas gracias, buenas noches, porque él no se quiere enfrentar a José María en una convención. Muchas gracias. Muchas gracias a don Alfredo Trejos con Fisga y Ortiga. Don Jorge Arturo Fonseca, en la última llamada de esta noche. Buenas noches, Rolando. Buenas noches. Estaba hablando con una persona sobre la cárcel de Nicoya, aquí, y me dice la persona, ¿y será una buena cárcel la que van a hacer? Le digo, usted sabe que me ha hecho la pregunta del millón de colones, y la traslado por este medio al Ministerio de Justicia y Gracia. Si lo que van a hacer es un tugurio, mejor no lo hagan. Y si van a hacer una cárcel modelo de calidad que sirva para contención de los presos, traigan la maqueta, exhíbanla en el parque, exhíbanla en la municipalidad, se convence a Marquitos Jiménez, mi amigo, y se convence a la ciudadanía de que va a ser una cárcel que valga la pena. El caminar se demuestra andando. Si la cárcel es de buena calidad y tiene los elementos necesarios de contención de las personas que se van a llevar aquí, y tomen en cuenta una cosa, aquí no hay un Chapo Guzmán que en esta zona que se vaya a escapar fácilmente. Entonces yo creo que sería una buena manera de promocionar la cárcel en esta zona. De otra manera, mejor olvidar eso y ponerle en la isla de San Lucas, porque realmente cómo ha perdido el ser costarricense la confianza en las instituciones, y eso hay que recuperarlo. Buenas noches y gracias. Buenas noches, muchas gracias a don Jorge Arturo Fonseca. Nos vamos. Esteban Elizondo en Canal 2
Le Montero, Marco Ramírez, E Monumental, Rolando González Barquero, Mari Carmen Pozo, Rigo González, Carlos Roversi y este servidor. Les decimos buenas noches, muchas gracias. Mañana volveremos a ortigar a la misma hora. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.